Bien, toquemos ahora el tema de electrostática y vamos a empezar, ¿no?, analizando la parte teórica justamente para este tema, para luego después empezar a desarrollar ejercicios. Y lo primero que vamos a empezar a conocer es la ecuación matemática de la fuerza eléctrica, ¿ok? Esta ecuación es más conocida como la ley de Coulomb, ¿sí? Y nos indica que la fuerza eléctrica, como tal, es igual a la constante eléctrica multiplicado por dos cargas, estas en valor absoluto, dividida entre la distancia de estas dos cargas justamente al cuadrado, ¿sí? Las unidades de la fuerza eléctrica como tal son iguales a Newton, ¿sí? Esto no cambia. Las unidades de cualquier fuerza siempre van a ser las unidades de Newton en el sistema internacional, ¿ok? Acá podemos ver dos partículas o dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, un protón y un electrón, que prácticamente están experimentando fuerzas, ¿no? Y esta fuerza prácticamente es la de atracción, ¿sí? Vemos que la fuerza que está siendo ejercida en la carga positiva, ¿no?, F sub E, desarrollada o creada por la carga negativa, también es la misma fuerza F sub E, ¿no?, que está siendo, en este caso, atraída, y esta fuerza es generada también por el protón o por la partícula positiva, ¿sí? Vemos que estas fuerzas en magnitud son iguales, ¿ok? Pero como vector son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen direcciones diferentes, ¿ok? Ojo que la fuerza eléctrica como tal es un vector, pero vamos a utilizar simplemente esta ecuación de manera escalar, ¿ok? Vemos también acá que tenemos la distancia que, bueno, pues la tenemos representada en la ecuación en acá abajo, ¿ok? Esa distancia es prácticamente la distancia entre estas dos partículas, ¿bien? Vemos acá también ya descrito cada variable que interviene en la ecuación. Podemos ver que Fe es la fuerza eléctrica medida en newtons, la Ke o K sub E, que es la constante eléctrica, o también algunos lo llaman constante de Coulomb, ¿ok? Esta constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿ok? Constante que no debemos olvidar para resolver ejercicios, ¿ok? Después tenemos las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Estas cargas eléctricas deben estar de forma estática, ¿ok? Por eso el tema acá de electroestática. Y estas cargas vienen medidas en coulombs. Y finalmente tenemos la variable D, que es la distancia entre estas dos cargas. Y esa distancia obviamente se mide en metros. Todas estas unidades son unidades del sistema internacional, ¿ok? Ahora bien, tenemos acá la constante de Coulomb o la constante eléctrica, ¿sí?, que ya habíamos indicado que es igual a 9 por 10 a la 9 newton multiplicado por metro cuadrado dividido entre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Esta constante eléctrica viene definida a través de esta ecuación, ¿sí?, que nos indica que la constante eléctrica o la constante de Coulomb es igual a 1 dividido entre 4pi multiplicado por la permitividad, ¿sí? La permitividad. En este caso la permitividad es en el vacío, permitividad del vacío. Y este equivale igual a 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado dividido entre Newton por metro al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué esta permitividad la señalamos de manera particular? Esta permitividad cambia de valor dependiendo de en qué ambiente estés desarrollando tu ejercicio, ¿ok? Acá tengo una nota más abajo acerca de este tema, que para la mayoría de los ejercicios, si no se indica el medio en el cual se encuentran las cargas que estamos estudiando, se asume que es en el vacío. Y si es que las cargas se encuentran en el vacío, la constante eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Por qué? Porque la permitividad en este caso es característica del medio ambiente o del medio en el cual se encuentran las cargas, ¿sí? Nuevamente, si las cargas se encuentran en el vacío, el valor de esta permitividad es igual a 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Este valor tiene su representación matemática, su ecuación matemática, ¿sí? Y cambia dependiendo del lugar en el cual, digamos, estemos analizando las cargas, ¿sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, que se encuentren, estoy hablando de manera exagerada, por ejemplo, en el agua o en el aceite o qué sé yo, ¿sí? El ambiente cambia
Y si el ambiente cambia, la permitividad o esta variable también lo hace. Y si esta variable cambia, la constante eléctrica también cambia, ¿sí? Ojo con eso. Pero eso es más que todo para información teórica, ¿sí? Porque en este curso esta parte no va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener definida o puesto de manera fija la constante igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto simplemente es una nota particular o especial, si lo quieren decir así, ¿sí? Que para la mayoría de los ejercicios, si no se indica el medio en el cual se encuentran las cargas, se asume que es en el vacío. Y eso ocurre mayormente, ¿sí? En los ejercicios de este curso ocurre mayormente, ¿sí? Entonces, la constante eléctrica, perdón que sea tan reiterativo, vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Ese es el valor que vamos a utilizar en los ejercicios cuando utilicemos esta ecuación, ¿ok? Vamos más abajo y vamos a ver las características, algunas características de las partículas que prácticamente intervienen en el tema de electrostática. Estamos hablando del protón, del electrón y del neutrón, ¿sí? Acá tengo el protón y vemos que tiene una carga de más 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Esta es la carga que tiene un protón, ¿sí? Un protón. Ojo con eso. Esta es la carga, ¿no? La cantidad de carga que tiene un protón y está medida en coulombs. Vemos también que la masa del protón como tal es 1,67262 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Esto es importante y esto también para desarrollar ejercicios. Lamentablemente tenemos que aprendérnoslo de memoria, ¿sí? Si no, bueno, pues vamos a tener problemas al momento de desarrollar ejercicios, ¿sí? Las características del electrón. Vemos que tiene una carga de 1,602, obviamente negativa, por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Y la masa del electrón como tal es igual a 9,1094 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿sí? Entonces esas son las propiedades del electrón, perdón. Vemos acá que entre el electrón y el protón la carga, ¿no? Las unidades de carga son las mismas numéricamente. Lo único en la cual cambian es en el signo, ¿sí? Así que no puede haber problema en este caso. Vamos a utilizar siempre el valor numérico de 1,6 por 10 a la menos 19 cuando estemos analizando los ejercicios, ¿ok? Dependiendo del enunciado, ¿no? Si es que prácticamente estamos hablando de un protón o de un electrón. Porque en los ejercicios, si es que nos dan el valor de la carga, ¿no? Y mayormente se lo da así, ¿no? No tenemos por qué saber esto de memoria, si lo quieren decir así. En ese momento, claro, ¿sí? Entonces, cuando el dato del problema, ¿no? Ya tiene el valor de la carga y este valor obviamente es mayor, quiere decir que no estamos hablando de un protón ni de un electrón en sí. Estamos hablando de un conjunto de protones y un conjunto de electrones, ¿sí? Pero si el ejercicio te habla como de manera tal de un electrón, automáticamente tú ya tienes que saber que el valor de un electrón es igual a 1,62 por 10 a la menos 19 coulombs, negativo en el caso del electrón y en el caso del protón el mismo valor numérico simplemente con el signo cambiado, ¿ok? Pero lo que cambia en estos dos, ¿no? Es la masa, ¿sí? Lamentablemente la masa varía y vemos que la masa del protón, ¿no? Es un poco más que la del electrón, ¿sí? Así que lamentablemente esto tenemos que saberlo de memoria, no hay de otra, ¿sí? Y este es un plus acá, la del neutrón. No tiene ni carga positiva ni carga negativa, ¿no? Por lo tanto, no tiene carga como tal. El valor de la carga es nula, es cero, ¿sí? Y vemos que tiene una masa muy similar a la del protón, ¿sí? En los ejercicios solamente vamos a utilizar máximo 2 o 3 decimales, ¿sí? Y vemos que la masa del protón y del neutrón son prácticamente la misma, ¿ok? Eso en cuanto a las características de las partículas que vamos a estudiar, ¿sí? Y acá tenemos finalmente algunos comportamientos, ¿sí? Vemos que entre dos partículas positivas, las fuerzas obviamente se van alejando, ¿sí? Lo mismo pasa con los electrones, ¿sí? La fuerza se aleja de otra, ¿sí? Prácticamente se alejan, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo acá de dos cargas diferentes, ¿sí? Una carga positiva y una carga negativa. Y obviamente vemos que acá que las fuerzas son de atracción, ¿sí?
Y eso es justamente lo que pasa en estos tres gráficos, ¿no? Es la conocida frase que de polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen, ¿sí? Acá podemos ver dos cargas positivas iguales, por lo tanto se repelen o se alejan. Lo mismo pasa con las cargas negativas, también se alejan, pero con cargas diferentes estas fuerzas obviamente se acercan, ¿sí? Polos opuestos se atraen, ¿ok? Eso en cuanto al tema de la ley de Coulomb, ¿sí? Las características de las partículas que vamos a estudiar y también lo importante que es la constante eléctrica o también conocida como la constante de Coulomb, ¿ok? Otro de los puntos importantes que debemos tocar en el tema de electrostática es el concepto de campo eléctrico, ¿sí? Acá tenemos una carga positiva y también tenemos una carga negativa, ¿sí? Las líneas del campo eléctrico para la carga positiva es la de expansión, ¿ok? Y las de carga negativa son las de, bueno, pues en este caso, atracción, ¿sí? Entonces, cuando veamos una carga positiva, las líneas del campo eléctrico como tal, y ojo que el campo eléctrico también es un vector, ¿no? Van saliendo, ¿no? O van expandiéndose de la partícula positiva o de la carga positiva, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de un electrón? En el electrón, las líneas del campo eléctrico van entrando, ¿sí? Hacia la carga negativa. Entonces, el comportamiento de las líneas del campo eléctrico en el protón y en el electrón son estas, ¿ok? Y nuevamente, el campo eléctrico como tal es un vector, ¿sí? Pero nuevamente lo vamos a utilizar simplemente de manera escalar en los ejercicios, ¿sí? Ojo que es un vector. Acá podemos ver una gráfica representativa de dos cargas, ¿ok? Una carga fuente y una carga de prueba, ¿sí? Y podemos ver acá que el campo eléctrico como tal se define igual a la fuerza eléctrica, ¿no? Dividida entre la carga de prueba, ¿ok? Entre la carga de prueba, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la ecuación vectorial, ¿sí? Pero si lo queremos representar de manera escalar, y es la que vamos a utilizar, es la misma. Simplemente que en acá el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre el valor absoluto de la carga de prueba, ¿ok? Y acá podemos ver que las unidades del campo eléctrico como tal son las de Newton sobre Coulomb, ¿ok? Ahora, a esta ecuación también la podemos representar de la siguiente manera, ¿sí? Como yo tengo acá la variable de la fuerza eléctrica, ya habíamos visto que la fuerza eléctrica como tal se define de esta manera, ¿sí? Constante eléctrica multiplicado por las cargas que están interactuando, ¿no? Valor absoluto dividido entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Yo puedo reemplazar esta ecuación, ¿no? En esta ecuación obteniendo la siguiente. Y esta es igual a la constante eléctrica o la constante de Coulomb multiplicado por la carga de fuente, dividida entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y obviamente las unidades no cambian. Las unidades son las de Newton sobre Coulomb, ¿ok? Entonces la representación del campo eléctrico de manera matemática puede venir de esta manera o de esta manera, ¿sí? Entonces acá yo tengo algunas notas, ¿sí? El campo eléctrico en un punto es independiente de la carga de prueba. ¿Qué quiere decir esta parte? Que no interesa si yo tengo acá una carga de prueba o no. El campo eléctrico es independiente de esta carga. Esta carga simplemente sirve para hacer notar, ¿no? Cuánto de campo eléctrico está influyendo sobre esa misma carga, ¿sí? Por eso es que en esta ecuación, espero que me deje entender, en esta ecuación, la del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga de prueba, ¿no? La fuerza eléctrica obviamente es la carga de prueba, ¿ok? Y esta ecuación, la del campo eléctrico, justamente está hablando simplemente de esta carga de prueba, ¿sí? Pero eso no quiere decir que para que haya campo eléctrico tenga que existir una carga de prueba, ¿sí? Ya vemos que esta nota nos indica que eso no es posible, o bueno, pues es incorrecto, ¿sí? Nos dice que el campo eléctrico es muy independiente de la carga de prueba. Y vemos que reemplazando la ecuación de la fuerza eléctrica o la de ley de Coulomb, vemos que este campo eléctrico es realmente independiente de la carga de prueba. Porque vemos acá que la representación matemática del campo eléctrico en función a la carga fuente, ¿no?
Es esta. Y vemos que en esta ecuación no interviene la carga de prueba. Por lo tanto, es independiente de esta ecuación, o perdón, de esta partícula, la de la carga de prueba, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico en un punto es independiente de la carga de prueba, ¿ok? ¿Qué pasa acá? El segundo punto. Existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? Esto ya es complementario. De ninguna manera se contradice una respecto de la otra, ¿sí? En acá simplemente nos está indicando que si en este punto esta carga experimenta una fuerza sin tener en cuenta esta carga, quiere decir que hay campo eléctrico, ¿sí? Algunos ejercicios no nos van a dar, digamos, el valor de la carga fuente como tal, o ni siquiera lo va a mencionar. Y tal vez de alguna manera esta carga, la que estamos estudiando en cualquier ejercicio, tenga una fuerza eléctrica, ¿sí? Pero ¿por qué va a tener una fuerza eléctrica? Porque hay otra carga, ¿no? En algún lado, en alrededor de esta carga de prueba, o en alrededor de esta carga como tal, ¿sí? Y si es que hay fuerza, quiere decir que existe campo eléctrico, ¿sí? Solamente esta parte indica eso, que existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica. Y si experimenta una fuerza eléctrica, obviamente hay campo eléctrico, ¿ok? Entonces la representación matemática nuevamente principal, si lo queremos decir así, es esta, que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga de prueba, ¿sí? Y bueno, pues nuevamente acá las unidades son de Newton sobre Coulomb, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen de todo el tema, o bueno, pues de todo lo explicado hasta el momento. Simplemente, y esto para el tema de resolver ejercicios, lo único que debemos saber son estas dos ecuaciones. La de la fuerza eléctrica o la de ley de Coulomb y la del campo eléctrico, ¿ok? Simplemente debemos saber esas dos ecuaciones y también debemos saber de memoria, ¿no? No hay de otra, el valor de la constante de eléctrica o la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Obviamente acá las unidades de la fuerza como tal son las de Newton, ¿sí? Tal vez no nos podamos recordar las unidades del campo eléctrico, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer, ¿sí? Y lo podemos hacer mediante estas dos ecuaciones, o perdón, mediante estas interpretaciones físicas, las variables físicas, ¿sí? La variable de la fuerza obviamente tiene valores de Newton, unidades de Newton, y la variable de carga tiene las unidades de Coulomb, ¿sí? Por lo tanto, las unidades del campo eléctrico como tal son las de Newton sobre Coulomb, ¿sí? Ahora también puede ocurrir lo inverso, que yo solamente me recuerdo las unidades del campo eléctrico, y las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. ¿Cuáles son las unidades de Newton? Son las de fuerza. ¿Y cuáles son las unidades, o cuál es la variable física de Coulomb? Perdón, son las de justamente una carga. Entonces yo puedo obtener también la ecuación a través de las unidades. Si es que yo sé de memoria las unidades del campo eléctrico, ¿ok? Lo vamos a trabajar de esa manera, ¿sí? Lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, yo creo que eso es todo en cuanto a la parte teórica del tema de electrostática, ¿sí? Más allá, digamos, de señalar hacia qué dirección se dirige el campo eléctrico, si se trata de una carga positiva o una carga negativa, ¿no? Lo que nos interesa prácticamente es las ecuaciones y algunos conceptos teóricos, ¿no? Y además también cómo es que se representan esas variables en el caso de la fuerza eléctrica, ¿no? Y en el caso de las líneas del campo eléctrico como tal, ¿sí? Yo creo que ya estamos aptos para resolver, creo yo, hasta el momento, cualquier ejercicio de campo eléctrico, ¿sí? Y lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando ejercicios. Si es que no hemos tocado algún tema, ¿no? Teórico para resolver ejercicios, lo vamos a hacer en su momento, ¿sí? Ya vamos a ver, dependiendo de cada ejercicio, en este caso, si es que necesitamos algo de teoría, ¿no? Adicional, pero yo no lo creo así, ¿ok?